entrevista donde ponderamos ejemplos positivos de deportistas de alto rendimiento de todo el mundo y de diferentes épocas, o sea, de alguna manera esa visibilidad de la coexistencia de jugadores del México del 60, 70, 80, 90 hasta la actualidad y en el mundo entero de todas las selecciones y deportistas de todas las disciplinas. Y hoy tenemos a un personaje que yo le tengo un gran respeto porque es valioso cuando hay equipos a nivel top homogéneos, pero le tocó una época, diríamos, un poquito las vacas flacas de Toluca y destacó como grandes futbolistas como Roberto Macharelli, como Tuca Ferretti, como el Picas Becerril, y era de las que los hacía fuerte ese equipo, lo hacía trascender y llegó a tener la calidad de ídolo. Usabas el 10, ¿verdad, Quique? Hola José, un gusto saludarte, buenos días. Sí, claro, teníamos un equipo bastante, ¿cómo se llama? Complicado para poder jugar, era lo que había en ese momento, pero muy contento de mis compañeros que tuvimos una gran campaña al ganar el torneo de Copa, ¿no? Sí, usaba el número 10. Digo eso del 10 porque en Toluca no es fácil trascender en el número 10 cuando tuviste a Ciña y a Fabián está ahí, todos se acuerdan de ese 10 de mi buen Quique, Washington, sí, claro. Oye, Washington, ¿naces tú en Montevideo, en la capital de Uruguay? ¿Naces en Montevideo? Sí, en Montevideo el 1 de febrero de 1966. Oye, Washington, platícanos un poco de tu familia, quiénes eran tus padres, qué hacían tus hermanos, tu entorno familiar, lo que recibiste en valores, en cariño y demás, ahí en tu Montevideo, para que de alguna manera fuera el soporte y la base de una inteligencia emocional que te hiciera pasarla bien en tu país, en Argentina, y pasarla muy bien en México. Sí, bueno, mi familia se compone con, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, Rubén y Luis, mi papá, mi mamá una ama de casa, en aquellos tiempos, ama de casa, y mi papá trabajaba en una fábrica de vidrio, y por suerte tuvimos una infancia muy feliz, muy bonita, en donde íbamos a la escuela y jugábamos al fútbol. No había otra cosa más que hacer durante todo ese tiempo, y bueno, ya después en aquellas épocas no había escuela de fútbol, no había nada, sino que uno se dedicaba a jugar fútbol, pero en la calle, José, en la calle, con los Fíjate amigos. cómo nuestra América Latina es tan parecida, ¿no? Si tú ves de jugadores de todas casi las épocas, hasta hace 15 años, 20 años, todos inician en la calle, era un gusto, en las grandes ciudades, hasta en Ciudad de México, en los barrios, en Guadalajara, en Montevideo, en Santiago, en Lima, y era jugar en las calles, que te daba un sabor extra, ¿no, Washington? Totalmente de acuerdo, era un sabor extra. Aparte llegabas desde el colegio y ahí ya llegabas a las 5 de la tarde y a las 5:15, 5:20 estaban todos ahí esperando quién trajera el balón para hacer los dos saltos con las dos porterías de piedra y empezar a jugar. Oye, y no era tan fácil el que traía el balón, no era tan fácil tener un balón, por eso se deseaba tanto. El tipo que traía el balón era él, otros 10 o dependiendo en qué zona jugara él y formara el equipo, pero era el bueno del equipo, Washington. No, y aparte imagínate, José, que en aquel momento, en lo mejor a veces del partido que estábamos disfrutando, la mamá o el papá le hablaba al que traía el balón y se tenía que ir, se llevaba el balón y nos quedábamos. ¡No te vayas, quédate! Oye, Washington, en ese momento tú de chamaquito, de adolescente, niño, de adolescente, pues una época muy sana, ¿quiénes eran tus grandes ídolos? ¿A qué equipo le ibas? ¿A quién observabas que lo admirabas? Pero en especial también, ¿a quién admirabas que decías, así quiero jugar yo? Evidentemente yo le iba a Nacional de Montevideo, era muy chiquito y ya sabes que como en toda Latinoamérica los equipos grandes son los que siempre los niños siguen generalmente. Mi ídolo máximo en aquel momento era Waldemar Victorino, que era un centro delantero fantástico, que tenía el Nacional de Montevideo campeón del mundo del año 1980, cuando se jugaba aquellas finales nada más a un partido en Tokio, el campeón de América y el campeón de Europa en aquella época, en el 80 era el Nottingham Forest, o sea, había sido el campeón de Europa y Nacional de Montevideo le había ganado al Internacional de Porto Alegre en la final de la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, y de hecho, es una anécdota muy bonita, pues yo en esa época tenía 14 años, ni siquiera pensaba en nada del fútbol, y jugando al fútbol en la calle en esas épocas, venían visores de todos los equipos de Montevideo, o sea, porque no había escuela de fútbol. Entonces, a partir de ahí, un día llegó un señor a hablar con mi mamá y con mi papá en mi casa, pidiendo la oportunidad de que si no me podía llevar a entrenar. Y fíjate cómo son las cosas de la vida, que siendo mi ídolo Waldemar Victorino, en aquellas épocas
yo llegué a una concentración a los 14 años, me salí de mi casa muy chico, y empecé a jugar en fuerzas básicas, jugué creo que, no sé, un año, a menos, 8 meses, y empecé a compartir entrenamientos con el plantel principal, donde me subieron a los 14, casi 15 años, y ahí conocí a mi ídolo Waldemar Victorino. ¡Qué maravilla! Exactamente. Y estar con él, oye, Washington. No, era una cosa increíble, por su parte. Me daban mi ropa en el canasto, como se lo daban a ellos, o sea, ellos ya eran tipos consagrados, nosotros éramos 3, 4 niños, jugadores niños que habíamos subido al plantel principal para entrenar nada más, y verlos ahí tan cerca, y verlos platicar con nosotros, y cómo estábamos, y qué sentíamos, y cómo nos sentíamos, o sea, todas esas cosas fueron fantásticas, de verdad. Fíjate, Washington, hablan ahora mucho de inteligencia deportiva, que son equipos estructurados con muy fuerte presupuesto, pero fíjate cómo localizaban antes a jugadores en la calle, o sea, era muy personalizado, hasta sabían quién era el chico, conocían a los papás, los vinculaban, y eso era una gran ventaja, porque los valores cuentan mucho en todas las actividades y el fútbol no es una excepción. No, por supuesto, porque aparte, como te comentaba, José, en aquellas épocas no había escuela de fútbol, sino que jugabas en la calle y los visores estaban en cada esquina. Por ejemplo, este señor que yo te digo que se presentó a hablar con mi familia, hacía una semana que lo veía yo parado en una esquina, ¿no? El tipo se paraba en la esquina y era hasta como sospechoso, porque evidentemente el hombre ahí parado y todos los días igual, a la misma hora, a las 5 de la tarde, y ahí empezamos a jugar y el hombre ahí en la esquina, y se vino como una semana, 10 días, y después de esos 10 días vino y fue a hablar con mis papás para invitarme a quedarme en la concentración del Club Nacional de Fútbol, ¿no? Qué mejor conocimiento que conocer viendo a través de los sentidos, y se ha perdido mucho esa situación. La verdad, por eso yo creo que a veces se equivocan hasta con más frecuencia viendo más tecnología. Oye, te toca en ese momento que te visoren en la calle, todo esto fenómeno muy interesante, pero preguntarte precisamente en ese sentido, desde ese momento tú tenías un ídolo que era un gran delantero, tú ya jugabas de centro delantero, jugabas en la delantera, porque bueno, en la calle no decía, tú centro delantero, porque muchos de los futbolistas que han destacado originalmente jugaban otras posiciones o lo reacomodaron, ellos fueron que sus cualidades iban hacia otro sector de la cancha. Entonces, en ese momento ya eras delantero, eras el que querías meter el gol, ¿qué te gustaba más en ese momento, Washington? En aquel momento no teníamos la noción de nada, simplemente queríamos jugar fútbol y jugábamos por todos lados, o sea, defendíamos, atacábamos, pero sí, me gustaba mucho el gol porque cuando hacía gol se sentía bien bonito. Entonces, cuando llegó este señor que te digo que habló con mis papás y todo, y él me decía, ¿de qué te gusta jugar? Me dijo, yo creo que juegas de todo, me decía, porque te digo, 10 días observando todo eso ahí, el hombre se dio cuenta que, bueno, que no tenía una posición fija, evidentemente llegando a Nacional, todo el mundo quiere ser delantero, todos los jugadores quieren ser delantero, y bueno, a mí me preguntaron, delantero. Empezamos a entrenar, hice 2 entrenamientos nada más, José, y bueno, creo que metí 8 o 10 goles en 2 entrenamientos, y al final de cuentas me pasaron a vivir en la casa club, en donde tenía casa, comida, vestimenta, mi habitación personal, o sea, cada jugador tenía su habitación personal. Éramos 20 jugadores en la casa club, en donde a partir de cierto momento había un profesor que nos cuidaba, que evidentemente que se quedaba ahí en la casa club, y entrenábamos 3 veces por día, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde con nuestros equipos respectivos. Yo tuve muy poco, tuve 6, 7 meses, porque después pasé al plantel principal y a partir de ahí ya me tuve que regresar a mi casa. Oye, Washington, muy pocos tienen la oportunidad de debutar con el equipo que aman desde chiquitos, de jugar paralelamente en etapas de edades diferentes, pero en el mismo momento estar en el club con el ídolo. Tenías un pique muy fuerte con el Peñarol, evidentemente mental, ya eras un jugador que sentías los colores, que sentías la rivalidad deportiva, y eso vale mucho la pena, sobre todo porque cada vez con este tema de comercialización y demás, parece que se ha perdido un poco la esencia de eso y como que no sienten tanto los colores. Era muy bonito esa situación, ¿verdad, Washington? Por supuesto, ahora tú ves como jugadores pasan de un lado a otro sin problema alguno, sin ningún remordimiento y sin ningún problema. Entonces,
En aquellas épocas no, tú eras de un equipo y los jugadores se negaban rotundamente a pasar de un equipo al otro, como Nacional Peñarol. Había una rivalidad muy grande. Cuando nosotros nos quedamos en la casa club, nos enseñaban a odiar deportivamente hablando al equipo rival, pero siempre en la parte deportiva incluso teníamos, de hecho, es increíble porque después algunos compañeros que jugaban conmigo en la calle, que éramos amigos, estábamos jugando en Peñarol, o sea, porque también te digo, habían visores de todos lados y llegaban y yo me fui a Nacional como otros 2, 3 que jugábamos en esa época también juntos ahí en la calle, habían ido a Peñarol, entonces nos veíamos en los clásicos de fuerzas básicas, digamos. Oye, Washington, y de todos esos que jugaban en la calle, que es un aspecto muy emocional, muy emotivo, muy de amigos, ¿cuántos llegaron a primera división? Uno más, el caso mío, bueno, que ya debuté, y otro compañero, Tomás Silva, que vivía cerca de mi casa, al lado, o sea, al ladito, jugó en Nacional también, muchos años, y jugó en Perú, y jugó en Bolivia, en Venezuela, le fue muy bien también. Oye, Washington, todo el mundo te conoce antes de entrar al aspecto que contiene lo deportivo como Quique, y Washington, Quique, sí. Libera y muchos. Quique, ¿dónde, en qué etapa de tu vida te dicen, empiezan a decir Quique? Desde niño en las fuerzas básicas, un profesor, empezamos a entrenar y la primera indicación, a ver, Quique, venga para acá, por Enrique, ¿no? Entonces, sí. Ya Quique, ya quedó de ahí, de los compañeros, y sí, a partir de ahí quedó ya. Oye, Washington, entonces la gran emoción, vas al equipo que amas, básicas, etcétera, y es maravilloso, pero una segunda emoción, un segundo momento increíble es cuando debutas. Debutar es algo fuera de serie, sobre todo sabiendo cuántos filtros se tienen que pasar para llegar a Primera División Nacional. O sea, la gente critica muy fácilmente a través de los medios, ya todo el mundo es analista deportivo, pero llegar es un filtro de millones y millones, o sea, es increíble lo que tienes que pasar para poder llegar. ¿Cómo se da tu debut? ¿Qué entrenador te debuta? ¿Qué compañeros tenías? ¿Y cuál fue tu sensación en el debut? ¿Cómo te sentiste? Fue muy rápido, José. Te digo, yo a los 14 años me llevaron a la casa del club y como 6, 7 meses después ya estaba debutando en Primera División cuando cumplí 15 años. El que me debuta en Primera División es Alfio Basile, entrenador argentino, que en aquella época agarró el Nacional de Montevideo después de que cómo es el fútbol, ¿no? Injusto, o sea, Juan Martín Mujica, que había salido campeón del mundo con el profesor Esteban Gesto, salió campeón de América, campeón del mundo, y cuando empezó el torneo local, creo que tuvieron 2, 3 derrotas seguidas y lo quitaron, o sea, quitaron el cuerpo técnico y llegó Alfio Basile, que a Alfio Basile en aquella época le gustaba mucho ver las fuerzas básicas, porque nosotros jugábamos el domingo, entonces jugábamos todos, o sea, un partido tras otro, 9, 11, 1 y 3 de la tarde, ¿no? Y se jugaba en el Parque Central, donde era la casa club que teníamos, y ahí estaba el estadio, y ahí jugábamos todos los partidos locales, y justo él, cuando jugábamos local, se sentaba en la tribuna muy temprano, porque nosotros jugábamos a las 9 de la mañana, empezamos con la sexta división, que éramos los más chicos, y llegó a ver un partido contra el Liverpool de Montevideo. Ese partido terminó 10-0, ganamos nosotros la Fuerza Básica Nacional, y yo metí 8 goles justo ese día. Entonces, después que terminó el partido, bajó al vestidor y me dijo: "Mijo, usted a partir de mañana preséntese a entrenar con el equipo principal, como que aquí, ¿qué hace aquí?". Y bueno, al otro día me presenté, me cambié al lado de mi ídolo máximo de todos, desde que era chiquito, y era para mí, estaba como lo único que hacía era verlo a él, cómo se cambiaba, cómo se embelesado. Y claro, hasta que me decían: "Mijo, ya cámbiese". No, sí, perdón, o sea, había perdido la noción, pero bueno, fue fantástico. Y de hecho, José, para no hacértela muy larga, debuto por una lesión que tiene justamente Waldemar Victorino en ese momento, estaba jugando. Fíjate cómo son las cosas. En la semana se hace un esguince de tobillo, y bueno, y desde el miércoles me habló Alfio Basile y me dijo: "Mijo, usted va a jugar de titular el domingo, así que ya prepárese". Y efectivamente, debuté el domingo contra Cerro de Montevideo, donde perdimos 2-1 y yo metí el primer gol del partido.
digo, lo mejor lo de la derrota es lo único que eclipsaba, pero la forma en que debutas, que está el Coco Basile, tú un joven que reventabas las redes, no, fue como un guión de película, lo único que te faltó haber ganado, pero casi el guión lo escribes tú, mi querido Quique. Sí, fue fantástico y aparte sentir la calidez de tu ídolo máximo cuando iba a empezar el partido, porque él evidentemente fue al partido, fue a ver el juego. Estaba lesionado, pero tenía que presentarse a ver el juego, y lo primero que llegó fue a darme un abrazo, un beso, y me deseó toda la suerte del mundo. Oye, en Washington, cuando tú te das cuenta de tus cualidades, luego llegas aquí a esta instancia que sabes que es por ellas, eras un tipo con buen físico, eras un goleador nato, tenías desmarque, tenías muchísimas cualidades y cabeceo. ¿Cuál era la cualidad que tú sentías que te podía hacer destacar más? No, yo creo que el juego aéreo fue lo que siempre ha sido muy destacado. Lo perfeccioné al máximo nivel, la verdad. O sea, evidentemente uno saca lo mejor que tiene, y eso era lo que a mí me hacía sobrevivir dentro del área, ¿no? O sea, nosotros con los equipos que he jugado, generalmente siempre los entrenadores se preocupaban porque los jugadores llegaban por fuera, porque después que tiraban el centro y llegaba al área, ya eso era medio gol, la verdad, en ese sentido. Sí, maravilloso. Oye, ¿te va bien en Nacional? ¿La pasas muy bien? Ya te han pasado muchos uruguayos de gran talento aquí, el Chino Recoba, Eduardo Acevedo, jugadores mundialistas extraordinarios, don Roberto Matosas, entre otros. Y pues todos decían, bueno, Uruguay yo lo conozco personalmente, tengo grandes amigos allá, es un nivel de cultura muy, muy, muy elevado, es gente que tiene una mentalidad muy fuerte para decir, quiero salir, quiero conocer otras cosas. Desde que debutas, tu visión es ir al extranjero, saber que te vas a consolidar y te vas a ir a otro país. ¿Cuál era la visión que tenía ese chamaquito, ese Washington, Enrique Olivera, cuando va a debutar? Yo sé que a lo mejor dices, no, pues lo que quería debutar y no sabía, pero pronto pensaste en emigrar de Uruguay. No, la verdad que no, José. La idea era jugar muchos años en primera división en el equipo de mis amores, pero jugué muy poco realmente. En primera división jugué 5 partidos, 6 partidos, te explico por qué. En aquella época, como tenía edad de selección juvenil, en Uruguay es obligatorio, cuando te citan a la selección juvenil o la selección mayor, estar en el plantel. Escúcheme lo que te voy a decir, es obligatorio. No sé, acá no hay de que, no, mire que juega, no. Se presenta la selección y ahí tiene que estar. Entonces, estuve como 4 años, 5 años en la selección porque tenía edad para estar ahí. Y me la pasaba concentrado en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que tenía una concentración en el Estadio Centenario, y ahí entrenábamos con las selecciones para diferentes torneos, la Copa Sudamericana, o sea, torneos internacionales, entonces me la pasé casi en la selección juvenil, y me fui al torneo de Paraguay en 1985, el Sudamericano en Paraguay, donde ahí jugué en la selección, quedamos en 4º lugar. Y al final, cuando me regreso a Montevideo, me presento a entrenar y me dicen que me tengo que presentar con la directiva de Nacional de Montevideo, que tenía yo 16, 17 años, ponle. Y en definitiva, me informan que me vendieron a Racing de Avellaneda sin el consentimiento mío, ni de mi familia, ni de nada, ¿no? Eso me dolió mucho porque yo quería jugar un poco más. Pero antes, te quiero contar que vine también al Mundial de México 83, de juvenil. Excelente Mundial. Sí, un espectáculo, aparte me enamoré. Giovanni, Villa, Gulli, es un mundialazo. No, fue un mundial de jugadores de gran nivel, aparte que todos esos jugadores jugaron a nivel mundial a gran nivel. ¿Te tocó Guadalajara como sede? ¿Qué te tocó? Me tocó, arrancamos en Guadalajara contra Corea del Sur, contra Polonia, contra Estados Unidos los 2 primeros partidos, el otro partido contra Costa de Marfil en Irapuato, y cuartos de final contra Corea del Sur en Monterrey, ahí donde quedamos eliminados contra Corea. Qué interesante. ¿Qué compañeros tenías en esa selección? Que era muy buena selección. El Pato Aguilera, ¿quién estaba? Tenía el Pato Aguilera, Rubén Sosa, Gerardo Miranda, o sea, el Salazar, el Oso Salazar. El Oso Salazar.
No, olvídate, jugadores de grandísimo nivel. Fue un mundial extraordinario, ese mundial de 83 fue extraordinario. Bueno, te toca vivir todo y hablan de que esto es nuevo, que no toman en cuenta al jugador, etcétera, y eso siempre ha sido, o sea, falta tacto, falta saber que el jugador, aparte de que es el elemento básico de este deporte, pues es un ser humano y hay que respetar su voluntad, su esencia, su dignidad, y bueno, ya sabemos muchas cosas. Quique, se da esto, te vas a Racing, ¿quién es tu técnico? ¿Quiénes tienes de compañeros en ese Racing? Bueno, mira, ahí en Racing tuve la fortuna de que pasaron varios técnicos de gran nivel también, porque era un equipo grande en donde, evidentemente, cuando yo llego a Racing, el equipo estaba en el Nacional B, o sea, estaba en la segunda división, digamos, un equipo de gran convocatoria. Entonces, llego y estaba Agustín Mario Cejas, un ídolo infernal del equipo Racing, campeón del mundo en el 66, que jugó la final en Montevideo contra el Celtic, Glasgow de Escocia. Salió campeón del mundo ahí, lo tuve de entrenador. Después tuvimos una época mala de varios partidos y lo quitaron. Llegó Cayetano Rodríguez, la mano derecha de César Luis Menotti, creo que aquí también estuvo mucho tiempo entrenando en México. Después de ahí, ya el equipo también tuvo varios partidos muy buenos, pero también 2, 3 muy malos y los quitaron. Y regresó Alfio Basile otra vez a Racing de Avellaneda, y ahí me lo encuentro, y bueno, tuvimos una gran amistad con Coco y un tipo fantástico, frontal, y bueno, y ahí sí con él vino el equipo, jugó muy bien y ascendimos a primera división, que era lo que quería él. ¿Quiénes destacaban en ese equipo, Quique? Tuve la suerte también, soy un privilegiado porque tuve suerte de jugar, estuve al lado de jugar con jugadores fantásticos. Tuve la gran dicha de jugar con el Pato Filiol, ¿no? Que era el portero. Ubaldo Martínez, imagínate. Sí, Gustavo Costas, Walter Fernández, que estuvo aquí en Cruz Azul, Miguel Ángel Colombati, o sea, jugadores, Medina Bello, que jugó en River muchos años y fue figura. O sea, un equipo también histórico. También. Excelente. Estás en Argentina, vienes tu paso. Y te ven en México, te visorean en el 88. ¿Quién te llama? ¿Cómo está todo este paso? ¿Tú ya conocías algo del fútbol mexicano, honestamente? ¿Que algunos equipos? ¿No era tanto los medios de comunicación, no permeaban tanto? ¿Qué conocías de México? ¿Quién te dice que te quieren en México? ¿Quién te contacta? ¿Cómo se da? Lo de México lo había conocido yo en el Mundial 83, que me había quedado fascinado, porque aparte, más allá del tema del Mundial, que uno viaja, va y viene a las ciudades diferentes, me gustó mucho el país. Entonces, a partir de ahí dije en algún momento, pues, a lo mejor me gustaría en algún momento venir a jugar aquí, porque los aficionados también te preguntaban qué hacíamos. Bueno, entonces terminé el torneo con Racing, salimos campeones y ascendimos a primera, y sale una gira a México, evidentemente, porque íbamos a tener un parate por lo del Mundial de 86. Iba a ser un parate bastante grande, de 3-4 meses. Entonces empezamos a hacer giras y de hecho venimos a jugar contra la selección que jugó el Mundial 86, jugamos contra Irapuato y el último partido fue en Toluca, que ahí en Toluca el entrenador era Roberto Matosas y estaba de presidente Curvisetti, un suizo que hacía muchos años que vivía en México y en ese momento era presidente del club. Evidentemente ese día, me acuerdo, empatamos 2-2 en Toluca, creo que metí un gol. Y a partir de ahí, cuando terminó el juego, bajó el presidente, porque en aquellas épocas, José, no había ni promotores ni nada, o sea, no teníamos nada, nosotros nos manejábamos como podíamos y solos y todo ese tema. Entonces, al final de cuentas, bajó el presidente, pidió para hablar conmigo y me citó en su restaurante que tenía en Toluca, y bueno, a partir de ahí en la noche pasaron por mí, tuve una cena con él muy agradable y bueno, y nos arreglamos en 7 minutos. Rápido. Rapidísimo. Oye, llegas a un Toluca con un diseño diferente, es un modelo de negocio diferente, que tenía buenos jugadores, como ya mencionamos, estabas pues tú, estaba el Tuca, estaba el Picas, estaba el Güero Macharelli, jugadores de mucha calidad, pero había jóvenes y no era un equipo que tenía tanta inversión. ¿Sabías cómo estaba el equipo estructurado? ¿Pensabas que iban a pelear por algo arriba? ¿Cómo sentías? Porque también tuviste logros.
Sí, sabía que iba a llegar un equipo que no le invertía tanto, sabía que era un equipo que siempre el dueño, porque yo tuve esas pláticas con el presidente y él me decía que el dueño siempre le pedía que se arreglara con lo que tenía, que no invertía mucho. Entonces, la verdad, teníamos un equipo limitado, realmente, pero generalmente con un gran corazón, jugadores de gran calidad humana, y bueno, que nunca le retrasaban el entrenamiento, simplemente los días centenarios era admirable. Sí, evidentemente había equipos mucho mejor que nosotros, sin ninguna duda, América, Acuérdate, UDG, Puebla, o sea, había jugadores de equipos de gran nivel. Peleábamos contra ellos, evidentemente que no teníamos chance, pero los equipos de mitad de tabla hacia abajo nosotros nos arreglábamos y en definitiva calificábamos siempre en segundo lugar del grupo. Ya te acuerdas que eran por grupos, ¿no? Sí, por grupos. Eran 4 grupos de 5, calificaban 2 y ahí llegaban, y hacían la tabla general, y siempre nos tocaba o con América o con UDG, que era lo mejor que había en ese momento. Y a la UDG que le terminaste terminaron ganando una final de Copa, ¿verdad? Claro, porque creo que fue, jugamos tantas veces contra UDG, creo que en algún momento, estos partidos que dicen, de 10 partidos vas a ganar 1, bueno, yo creo que el 10º era la final de Copa y lo pudimos ganar. ¿Ese equipo cómo estaba formado? El equipo que tiene el portero era ese Toluca. No, Toluca siempre fue un equipo de mitad de tabla hacia abajo. O sea, ¿no? Realmente, en esa época el equipo funcionaba así. Llegó el Tuca, llegó Roberto en esa época, después llegó Romero, Romerito, que su papá había jugado, el pelón, el Romero, que había jugado muchos años en Toluca, llegó su hijo a jugar, lo hizo muy bien. Y ahí tuvimos la chance de salir campeón de Copa, con Héctor Sanabria. Ese fue un excelente logro, ese triunfo de la Copa 88-89 fue un gran triunfo, ¿no? Era difícil enfrentar a un equipo como la UDG bien armado, era complicada la Universidad de Guadalajara. No, un equipo fantástico, desde su portero, Víctor Manuel Aguado, y hasta el final que ahí jugaban los 3 jovenazos, que eran Daniel Guzmán, Mora y Sosa, ¿no? Que eran jugadores de grandísimo nivel, y aparte Abado, Plasencia, el Vikingo Dávalos, el Médico Reyes, o sea, Sergio Díaz, o sea, podríamos nombrar todo el día. Víctor Rodríguez, Vikingo Dávalos. Exactamente. Entonces, tuvimos la suerte, la verdad, José, que fue un partido muy parejo ese día, porque jugamos el miércoles de la primera final en Guadalajara, empatamos 1-1 ahí. Y ahí metiste el gol ya en las postrimerías, mi querido Quique. Sí, pero fue el partido de vuelta, ¿no? Fue el partido de vuelta porque el partido de ida, que fue un miércoles, el Tuca metió gol de penal y lo empató Daniel Guzmán. Y el de regreso, luego al empezar el partido, Byron Pérez, el guatemalteco, pone en ventaja a la UDG, y ya el partido, bueno, se dio que estábamos encima mucho tiempo, no podíamos concretar hasta el final. Pasado la hora, 3 minutos ya era la última jugada y tuve la chance y la posibilidad de meter el gol, ¿no? Y empatamos. Se fueron a tiempos extras. ¿Cómo viviste cuando llegaron a tiempos extras? Que decías, podemos ganar esta copa. ¿Cómo te sentías? No, ¿qué crees? Fíjate, cuando terminó el partido, todos los jugadores estábamos convencidos que íbamos a ganar. Eso es algo que te pasa en el momento, ¿no? Es inexplicable a veces. O sea, es más, cuando terminó el partido, que nos juntamos en la mitad de la cancha, lo único que nos dijo Héctor Sanabria, dijo, muchachos, está la copa en sus manos. No, adiós. Y se fue, y ahí nos dejó. ¿Quién metió sí, el tiempo? Y en el tiempo extra, fíjate cómo son las cosas, mueve la Universidad de Guadalajara, te la dan a Plasencia y yo estoy cerca de él justo en la mitad de la cancha y salgo con el balón y me barro por el balón y el balón se levanta y Jorge Rodríguez se mete en diagonal y cuando bota el balón la agarra de bote pronto y mete el gol, 2-1, luego. Y ahí imagínate las sensaciones, mi querido Quique, qué sensaciones, ¿no?
A un equipo grande, un torneo importante, que era un torneo que se jugaba con todo. Claro, en aquella época le daban la importancia que requería. Que se merece. Las últimas copas la verdad que fue un bochorno porque los equipos jugaban con los suplentes y era un desastre, la verdad, yo no sé por qué, pero bueno, era una copa, ¿no? De todas maneras. Para nosotros fue muy valioso. No, y estadísticamente dices, fulano ganó estos torneos de liga tantos y en total 20 y tantos títulos. Me tocaron aquí gente que, el Mortero Aravena y demás, y computar los títulos, porque todos tienen valor y no los manejan ni en lo individual ni en lo colectivo. Quique, te toca una etapa difícil, grandes equipos. ¿Cuáles fueron los defensas centrales que se te hacían más complicados en el marcaje, que te marcaban, porque tú eras un hombre muy fuerte, te movías muy bien, te desmarcabas? ¿Cuáles fueron los defensas que decías, este defensa me tengo que mover más, o es más complicado, de mayor nivel? ¿Quiénes fueron en tu época? No, bueno, yo tuve la suerte imagínate, de jugar contra grandes centrales, por ejemplo, el mejor momento de Fernando Quirarte, el mejor momento de Alfredo Tena. Víctor Rodríguez era un jugador de primerísimo nivel. Yo creo que esos tres han sido los que me ha costado mucho y hemos tenido buenas peleas, futbolísticamente hablando, pero sí eran muy complicados. Mándale un saludo al Tiburón que te está viendo, te va a estar viendo el Tiburón Rodríguez, a Víctor. Yo, bueno, le quiero mandar un gran saludo a Víctor, gran rival de muchas épocas, de muchos años, y lo recuerdo futbolísticamente hablando con mucho cariño porque siempre nos hemos enfrentado y ha sido un tipo que ha jugado muy fuerte pero muy leal, que eso no es fácil de encontrar. Y oye, y en Argentina y Uruguay, ¿cuáles fueron los defensas más complicados que enfrentaste? Bueno, fíjate, a mí me tocó de luchar contra Cerro, ¿no? O sea, en Uruguay en aquellas épocas, en los 80 había defensas de grandísima calidad y muy rudos, aparte. Me acuerdo, había uno que se apellidaba Rosendo, Miguel Rosendo, un jugador, un zurdo fantástico, veterano ya. No, pero era bravísimo. Muy duro. Oye, y en México, ¿cuál fue el más rudo que te tocó enfrentar? El más rudo. El más rudo, el coreano Rivera. Mi coreano jugadorazo, pero qué duro, sí, ¿no? Sí, era un tipo muy temperamental. Yo, la verdad que sí, me parecía que era un tipo muy fuerte, muy temperamental y muy fuerte. Sí. Oye, platica Jaime Pajarito, que fue un centro delantero de Atlas y de Chivas, que le estaba peleando goleo y le dicen, va a debutar un chavo, aprovéchate. Órale, dice, la primera me la puso aquí en la espalda, un rodillazo, y la segunda me la puso en la yugular. Y ¿quién era? Aurelio Rivera. Era bravísimo y era su forma de jugar realmente, pero bueno. Muy buen jugador. Son jugadores de características así, ¿no? En ese sentido. Oye, Washington, en un equipo complicado, sin el gran presupuesto, haces arribita de 40 goles en 4 años, o sea, es un número abismal de goles, complicado, complejo, porque no hay quien te surta tan fácil balones, aunque tienes algunos buenos jugadores como Macharelli, como tenías al Tuca, pero tuviste una muy buena cosecha y de alguna manera siempre conectaste con la tribuna. La gente te quería y te quiere en Toluca, te quiere mucho. Sí, yo gracias a Dios tengo que agradecer mucho a la afición de Toluca, ese cariño que siempre me da, porque ellos reconocen el esfuerzo que nosotros como equipo teníamos, ¿no? Éramos un equipo limitado, como te decía, pero con mucho corazón, con mucha garra. Evidentemente, futbolísticamente nos faltaban cosas, pero lo suplíamos con el corazón y con las ganas y con el hambre de hacer las cosas bien, y la gente siempre lo reconoció, porque eso quiero agradecerlo infinitamente, porque nosotros dábamos la vida por el club, pero bueno, a veces te alcanzaba, a veces no te alcanzaba. Pero no dejaste una gota de sudor. Oye, ¿qué técnicos te tocaron en Toluca que te gustó como dirigían? Ya vimos que tuviste al Coco Basile y demás, o sea, ¿cuáles fueron los técnicos que tuviste con Toluca? Yo llegué cuando estaba Roberto Matosa, también un gran señorón, tipo de gran calidad humana y aparte muy estudioso. Después se va él y llega el Nacho Jauregui, con Nacho, también un histórico en la selección mexicana, un histórico del fútbol, un tipo con mucha experiencia. Después de ahí, don Raúl Cárdenas, el señor Cárdenas, que en paz descanse, también, que era un tipo muy inteligente. Y figurón de los máximos ganadores. Y a lo mejor en el campo no trabajaba mucho, eso se lo dejaba el profe, pero él ya con decirte 2 o 3 cosas te daba mucha información.
después llegó Héctor Sanabria, evidentemente fue lo mejor que tuvimos en el sentido deportivo, que salimos campeón de Copa. Él nos exprimió al máximo en todo lo que teníamos como jugadores. Ahí sí sacamos lo mejor que teníamos, de calidad, porque también, o sea, jugábamos, metíamos pata y aparte el equipo corría y todo, pero jugaba bien, por momentos jugaba muy bien al fútbol. Oye, Quique. Y evidentemente con la llegada de Roberto, Mayarelli, estaba el Tuca, o sea, el equipo subió mucho en calidad. Oye, como Nacional te encantaba ganarle a Peñarol. Siempre hay rivalidades en cada país. En México, ¿a qué equipo te gustaba más? A todos, obvio, el gol es esencia, el ganar es esencia. Pero honestamente, ¿a qué equipo era un plus ganarle? ¿A qué equipo era un plus meterle un gol? ¿A quién te agradaba sobremanera el éxito contra ese equipo? No, evidentemente uno daba el máximo contra América. La verdad, siempre todos le queríamos mostrar en América. Tuve la suerte o desafortunadamente de no ganar tanto en América, le ganamos 4 veces, pero fueron específicas, ¿no? Para pasar a la final del torneo de Copa, imagínate, le ganamos 2-1 en Toluca. El último partido de fase de grupo se lo ganamos y nos metimos a las semifinales con Cruz Azul. Que le ganamos a Cruz Azul, ganamos 2-1 en el DF y empatamos 2-2 en Toluca el partido. Oye, tú eres un jugador que tenías garra, pero tenías gol. Más de un equipo te debió haber tentado y te ha de haber querido llevar. ¿Te hablaron de algún otro equipo de los llamados grandes, sobre todo en poder de convocatoria, como Cruz Azul, como América, como Pumas? ¿Quién te llamó algún equipo? Sí, tuve la chance, José, de jugar en Atlante. El tema era que Toluca ya después no me quiso soltar. Y de hecho fue cuando Atlante salió campeón en el 92, ¿no? Que tenía un equipo fantástico. Yo iba a ir como suplente de Luis Miguel Salvador. Me lo habían... Lo traía la Volpe, ¿no? Ricardo lo traía. En aquella época me habían declarado que si iba al equipo, iba a estar en la banca esperando una oportunidad y iba a ser el suplente de Luis Miguel, que ya Luis Miguel venía de muchos partidos atrás y mucho juego, y bueno, querían encontrar un sustituto para algún momento que se pudiera. Oye, a los porteros más talentosos que les metiste gol, ¿a cuáles te recuerdas con gran cariño los goles que les metiste? De los grandes porteros que hubo en México, en tu época. Recuerdo mucho a Hugo Pineda, que fue un portero fantástico. Extraordinario. De México, de América. Víctor Manuel Aguado, que me pareció también un tipo... Muy buen portero. Un porterazo que jugó en León y jugó en la UDG generalmente. Sí. ¿No? El Negro Chávez también, un tipo... Adrián Chávez, porterazo. De gran calidad. Yo creo que esos porteros Bueno, y evidentemente en paz descanse Pablo Larios, que también fue un portero de época, ¿no? Extraordinario. Washington, la gente te quiere, conectas. En México siempre vieron tu actitud de un hombre de entrega, de gol, un hombre que sentías la camiseta, que entregabas lo último de ti. Y te enamoras de México, y México se enamora de ti, te quedas en México. ¿Qué pasa después de tu retiro? No, después del retiro, yo tengo 30 años viviendo en Toluca, ahora tengo la posibilidad de poder trabajar en Querétaro, que hace un año que estoy viviendo en Querétaro, me parece una ciudad fantástica también. Pero sí, Toluca me encantó, me gustó muchísimo y me quedé a vivir ahí en Toluca. Cuando te retiras, ¿seguiste haciendo cosas de fútbol? ¿A qué fue lo que te dedicaste? Porque yo creo que pues todo un jugador con buena preparación, con un jugador con estirpe, pues dice, a lo mejor sigo en el fútbol en otros ámbitos. ¿Qué siguió del retiro? O sea, ¿en qué te desempeñaste? No, como siempre, José, en el fútbol. Teníamos equipo de fútbol, equipo de cuarta división. Trabajé mucho en colegios privados, en el tema de armar equipos de fútbol varonil, femenil, sobre todo el equipo femenil mucho me gusta trabajar porque son muy trabajadoras, lo hacen muy bien, y son muy entregadas al fútbol, la verdad. Fíjate, ahorita que estás platicando eso, hace unos días yo platicando con Montserrat Jiménez, que es la secretaria general de Conmebol, me decía que en Sudamérica están manejando que si pues el mismo día jueguen los equipos femeniles, varoniles en torneos de Libertadores y demás.
se está buscando la manera de hacer respetar lo que debe ser en esencia el tema de la igualdad y la no discriminación, una igualdad sustantiva. ¿Cómo ves tú en la evolución precisamente, tú que estás muy involucrado, del tema de cómo ha venido creciendo en México el fútbol femenil? No, yo creo que ha sido fantástico. Cada torneo es mucho mejor, cada torneo que pasa. Yo soy un fanático, de hecho lo veo todos los partidos generalmente. Evidentemente Monterrey y Tigres tienen una ventaja abismal, sacan ventaja en todo sentido porque tienen jugadores de grandísimo nivel, pero los demás equipos ya han acortado la distancia con trabajo, con jovencitas que consiguen visorías y tienen gran calidad, pero yo creo que cada torneo que pasa es mucho mejor y eso es muy bueno. Es importante, ¿no? Sobre todo que el fútbol está... Yo veo ahora con América que está complicado y que la afición dice, no lo vamos a ver, y estamos viendo a la femenil, que América armó un muy buen cuadro también, con Katy Killer y varias jugadoras, están jugadoras del Atlas. Entonces la gente se involucra mucho, o sea, porque me decía Montserrat, no es un problema de discriminación para ella, decía, para mí el problema es de visibilidad. Por ejemplo, tú ves los juegos estos que dicen la FIFA fulano, y que son de hombres, sí. Entonces los medios, que haya más interacción, y ahora se está dando, y las mujeres está creciendo en afición el fútbol femenil. Mucho, José, y lo que uno anhela como es jugador y ver cómo esto evoluciona, que las mujeres también tengan la misma paga que los hombres. Yo creo que eso tiene que mejorar mucho. Han sido muy castigadas todavía con eso. Ojalá que los directivos se pongan a pensar que son gente activa del club, que son importantes, y que los sueldos sean a nivel de lo que ganan los equipos varoniles. Oye, Washington, tú que eres un hombre que hace muy buena lectura, se aperturó más ahora el tema de las jugadoras extranjeras, que vale mucho la pena extranjeros que vienen a dejar escuela, pero luego la idea es que no degenere a que haya un sinnúmero de extranjeros, que venga gente que no tiene la calidad necesaria y tape a los nacionales, como debe ser en cualquier país. ¿Tú cómo ves este tema de la incorporación de jugadoras extranjeras al fútbol mexicano para mejorar la calidad? ¿Y cómo ves que buscar la manera de que no se incrementen de manera industrial, exponencial, el número de extranjeras en cada uno de los equipos? No, yo sí estoy de acuerdo que vengan jugadores de calidad, como todos queremos que venga para mejorar el fútbol, pero no que sea como el fútbol de primera división, que amontona a los extranjeros por los costados. Acuérdate, José, el Veracruz tenía 20 extranjeros en una época, era una cosa increíble e insoportable, ¿no? Aparte, le veía al que no conoce de fútbol el negociazo que tenían ahí, fantástico, ¿no? Pero bueno, que de los 20 no hacías 3, ¿no? Para jugar en primera división. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo que lleguen jugadores de buen nivel, como están llegando 2, 3 que ya vinieron que tienen un buen nivel. Oye, ¿qué tan complicado es dirigir? Porque no es fácil, o sea, como dices tú, por ejemplo, Tigres tiene la exigencia, Monterrey tiene la exigencia en la femenil, y otros equipos empiezan a pelear, pero ser entrenador de una femenil no está tan fácil como muchos piensan, que deprecian el fútbol. O sea, de hecho es un fútbol muy vistoso, muy vertiginoso, que esperemos que no se agarren dañas que se vienen en el varonil. ¿Qué tan complejo es la dirección técnica en los equipos femeniles, Quique? Sí, es complicado porque uno como entrenador tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, con lo que dice, con lo que se expresa, los gestos de uno, o sea, todas esas cosas es muy delicadas, pero bueno, creo que de a poco van a ir entendiendo que esto es profesional y que se trata de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que los entrenadores las entrenadoras lo han hecho fantásticamente. Ahorita estás en Juriquilla. Sí, ahora estamos viendo. Pasándola por allá. Exactamente. ¿Qué estás involucrado también en el fútbol allá, en el femenil? No, nosotros ahora somos un grupo de entrenadores, somos 5. Jaime Jaramillo, que jugó en Toluca, fuimos compañeros en algún momento, pero él estuvo más con el plantel que no estaba Cardoso, donde salieron campeones en todas esas épocas. Hay un preparador físico argentino, Andrés Fugante, un jovencito que trabaja muy bien, excelente preparador físico. Entonces estamos intentando hacer un proyecto futbolístico de una academia de fútbol, un equipo filial y una tercera división para ponerlas en una universidad, en un tecnológico o en algún lugar donde nosotros podamos trabajar y que la gente se acerque para poder trabajar con ellos.
Oye, excelente, luego platicamos de ese proyecto para que lo difundas. Qué importante es el fútbol y más cuando tienes en la sangre, la esencia, el ADN, pero aparte tienes el conocimiento, te preparas, les va a ir muy bien en ese proyecto a ustedes y les va a ir muy bien a la ciudad, porque son necesidades y requerimientos. El fútbol es un mecanismo pues, de esparcimiento, de prevención, hasta de reinserción, es un fenómeno social, es muy importante, y qué bueno que gente como tú, que siente el fútbol, que lo conoce, que se prepara, esté involucrada en este tipo de proyectos que va a ser un éxito total, mi Quique. Y otra de las cosas importantes, José, también, que lo que tú acabas de decir, importante es no mentirles a los jóvenes. Yo creo que está pasando algo muy grave en donde le prometen cosas, le cobran dinero a sus papás, o sea, le hacen... Ya se dio hace poco. Bueno, entonces, y a partir de ahí dicen que van a jugar en no sé dónde, y no es cierto, no juegan en ningún lado porque no los conocen a nadie. Entonces la idea de esto es, en nuestro granito de arena, que vamos a empezar a armar esos equipos para traer visores de equipos de primera división, que los vean, que se los lleven 20 días, un mes, que le den comida, casa de club, que le den entrenamiento y que lo vean si tienen chance de que tengan la posibilidad de estar ahí. Sin cobrarles un centavo, o sea, llevarlos, atenderlos bien, como debe ser. Ya basta de esa gente inescrupulosa que les cobra a los papás, a los muchachos y le dicen que van a jugar y es una mentira. No, y que desprestigian este tipo de temas. Qué interesante. Entonces va a ser la sede en Querétaro, Washington. Sí, nosotros estamos trabajando aquí, tenemos la posibilidad de hacerlo. El tema es que en Querétaro el tema de los campos de juego son muy complicados conseguirlo porque hay muchas academias, hay muchas escuelas de fútbol y tienen los horarios todos copados principales. Pero bueno, nosotros estamos trabajando para conseguir canchas, ya tenemos la gente para empezar, la gente para trabajar y bueno, yo creo que miércoles o jueves de la próxima semana ya estamos arrancando el proyecto. Pues este es un buen llamado a las instituciones educativas de alto nivel, a todas las instituciones que quieren los proyectos importantes, a la iniciativa privada, a la gente de gobierno, de coordinarse cuando hay proyectos serios que son para mejorar todo el tema de la juventud, el tema de la ciudad, de una ciudad que ha crecido pero vertiginosamente, una hermosa ciudad colonial, donde surgió la Constitución actual mexicana, maravillosa, increíble, con gran gente, y este proyecto va a pegar, pero hay que estar unidos de la mano, un llamado a todas las autoridades, a la iniciativa privada, que se sume a todos los centros universitarios, a todas las universidades privadas, públicas, porque vale la pena mucho este proyecto con una gente seria, con una gente que conoce, con una gente con ética, con probidad, como lo es Washington Enrique Olivera. Washington, vamos a estar muy de cerca, vamos a platicar de cerca también tú y este tema, y la verdad que estos proyectos deben pulular en todo el país y en toda nuestra región, en toda nuestra América Latina, con gente de esta calidad moral y con gente con conocimiento en el tema, que puedan encauzar perfectamente a los jóvenes, decirles, no todos van a llegar, son filtros, son normales, pero todos van a tener una gran formación, Quique. Sí, aparte, o sea, solamente no es para el fútbol, es para la vida, ¿no? Para la vida cotidiana. Disciplina de vida. Disciplina de vida, exactamente, y recalcarle a los papás, ahora que me das esta oportunidad, José, que no paguen para que sus hijos jueguen al fútbol. No paguen para que sus hijos tienen que darle la posibilidad de que puedan entrenar, de que puedan estar. Evidentemente, si estás en una escuela de fútbol, hay que pagar una cuota normal por el hecho de pagar sueldos y pagar cosas, pero no que se le vaya de la mano que son 20.000 pesos, que son 100.000, que son 50.000, o sea, es una barbaridad. Qué bueno este llamado para que vean este tipo de temas y reitero, convocar a todas las autoridades con las facilidades, incluso con que se involucren la iniciativa privada, los empresarios, las universidades, y que se haga una sinergia para que haya otro mecanismo en que los jóvenes de Querétaro puedan involucrarse, formarse en esta disciplina de vida, en esta disciplina en el deporte, y con gente capacitada, que esté reconocida en el ámbito deportivo, seria, que siempre hizo el máximo esfuerzo, que es incluso querida y hasta calidad de ídolos en los equipos que jugaron por las hinchadas, por las aficiones, y que han sido reconocidos siempre por su carrera limpia, como es el caso de Washington Enrique Olivera. Pues Washington, vamos a seguir fuera del aire ahorita contigo, pero vamos a despedir el programa. Pues un saludo a toda la gente de fútbol, a toda la gente involucrada en el deporte, a la sociedad en general, a la gente que nos sigue en la entrevista,
pues con relación a un referente de Toluca en una de las épocas complejas y complicadas. Gracias por haber estado en este espacio. José, te quiero agradecer enormemente esta gran posibilidad que me diste para estar en contacto con la afición, con la gente del fútbol mexicano. Estoy muy agradecido con este país que me ha abierto las puertas de par en par, sobre todo con la gente de Toluca, que es una afición fantástica, que ha vivido momentos increíbles en la época de Cardoso y hoy por hoy lamentablemente está en un momento muy complicado, en donde se conforma un equipo como Toluca de clasificar en un repechaje, en donde a veces festejan el repechaje y le tiene que dar vergüenza a los directivos hoy por hoy, que están dejando a Toluca por el piso, pero de todas maneras yo creo que la gente sabe y reconoce el esfuerzo de los jugadores, pero creo que esta directiva tendría que renunciar hoy por hoy y dejar paso a alguien con capacidad y con calidad para que Toluca vuelva a ser el equipo que fue desde hace muchos años. Nada más, Enrique, un saludo a tu afición, a la afición de Toluca. Sí, claro, un gran abrazo a la afición de Toluca, a quien quiero enormemente, amo con locura, que siempre se han portado, me han dado un cariño fantástico y que quiero decirles que estoy pendiente siempre del equipo, pendiente de ellos y bueno, un gran abrazo. Y un saludo a la gente, a los jóvenes, a los padres de Querétaro, que van a abrigar con mucha inteligencia este gran proyecto. Sí, claro, por supuesto. Aparte tenemos gente muy conocida aquí de este lado que nos apoya, que nos quiere mucho, que evidentemente cuando empiece todo esto del proyecto, que va a ser fantástico, va a ser un proyecto limpio, va a ser un proyecto con gran calidad y que los jóvenes realmente van a tener su oportunidad que se merecen, los que tienen calidad para hacerlo, evidentemente, y los demás seguirán trabajando y seguirán aprendiendo el tema del fútbol y en algún momento, cuando ya estén preparados, darle la chance de que no queden con que ¿qué habrá pasado si yo pudiera haber ido a entrenar a un equipo en primera división? Nosotros le damos a esa posibilidad y lo quiero volver a repetir. No se le va a cobrar un centavo por ir a visorías. No paguen papás por visorías, que son una mentira, que le sacan el dinero y después sus hijos regresan diciéndoles que, mire, le falta trabajo y va a venir dentro de 6 meses, va a regresar. Usted esa gente no la va a ver nunca más después que pase eso. Gracias. Pues despedimos hoy en la entrevista a un excelente jugador, un centro delantero matón, de los que deben de venir más, que dejó escuela y que la sigue dejando hoy formando nuevas generaciones, a Washington Enrique Olivera, con un referente y un jugador muy querido, 10 del equipo Toluca, jugador del Nacional de Uruguay y del Racing de Avellaneda en Argentina, y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias.